Muy buenas tardes, amados hermanos. Es una bendición, un privilegio que Dios me da de estar delante de esta cámara y transmitir un mensaje. Eh, Quiero bendecirlo a usted que se encuentra aquí, allá y donde quiera que usted esté. Reciba la bendición, Padre de la gloria, bendito sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me das de presentarme a través de esta cámara, sabiendo y creyendo que tu mensaje será regado como una semilla en los corazones de aquellos necesitados, esperando que alguien que lo escuche, aunque no sea para él, lo transmita a otro y que se pueda extender a alguien que lo necesite. Es mi petición delante de ti, Señor, que guardes mi corazón, que me guíes en tu palabra, Señor, y que controles mis emociones, oh Dios, que solamente hable lo que tú quieres que diga, Espíritu Santo, que solamente exponga la palabra que tú quieres que exponga. Amén. Ahora yo quiero introducirme ante ustedes mencionando el Antiguo Testamento como la base sólida de toda la Biblia entera. Le digo esto porque en los tiempos de la gracia, una gran parte de las personas o mucha gente le ha prestado mucha más atención al Nuevo Testamento, al punto que usted escucha muchos mensajes de predicadores que casi siempre están enfocados en el Nuevo Testamento. No es malo, no lo tome erróneamente, eso está bien, fantástico, pero debemos observar con prontitud el Antiguo Testamento. Si usted recuerda, ahí nace el pecado, y cuando Adán llega al huerto del Edén, el primer pecado, casi todo el mundo dice que fue haber comido el fruto, pero Dios me lleva a una dimensión diferente, a una visión, podría decir, donde yo alcanzo a ver que antes de comer el fruto, el pecado estaba rondando. Entonces el pecado comenzó con la desobediencia, porque Dios le dijo con claridad: de todo fruto del árbol puedes comer, pero del fruto del bien y del mal no comerás. Entonces el diablo, con su astucia, buscó a la mujer, lo engañó. Usted conoce la historia, pero allí nace el pecado y la paga del pecado es muerte. Inmediatamente el hombre pierde la comunión que tenía con el Creador. Entonces, al sacarlo del huerto del Edén, usted ve que comienza la maldad. Caín y Abel es otro tema del cual es bien interesante poder hablar, pero no es ahora. Entonces lo que lo quiero llevar es que Dios tiene una misericordia grande, y dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. O sea, ¿qué miro yo? Que tan pronto el pecado entró al hombre, Dios inmediatamente hace un programa para poder rescatarlo nuevamente y regresarlo a su estado original. Entonces usted puede observar que en esa inquietud de Dios por traer muchos a su reino, Él establece un pago por ese delito. Nosotros estábamos condenados a muerte, no había esperanza. Nosotros había una determinación, había un juicio ya establecido. La paga del pecado es muerte. Entonces nosotros, en medio de eso, no tenemos ninguna salida. Ni nosotros mismos podíamos pagar el precio
ni había nadie que lo pagara. Pero Dios en su presciencia dijo, yo voy a pagar el precio con mi hijo. Y tomó a su hijo, lo más amado, a su hijo amado, lo entregó para que nosotros alcanzáramos esa vida eterna. Entonces, lo único que nos pide a nosotros es obediencia. Y este mismo evangelio le fue predicado al pueblo de Dios original. Si usted observa desde el comienzo del Génesis, se comienza a hablar de cómo caminar, y hasta que llegamos a Moisés, donde se establece la ley. Usted ve que la ley fue dada para que nosotros alcanzáramos redención un día. Entonces, el pueblo de Israel fue de corazón duro. Nunca entendió el propósito de Dios. Nunca volvió a Dios. Porque el Señor nos dice que en el estado pecaminoso, por lógica, vamos a pecar. Pero Él dice, si mi pueblo se arrepintiere y volviere a mí, yo lo perdonaré. Pero el pueblo de Dios regresaba cuando ya no podía respirar. Dios lo perdonaba. Y tan pronto lo perdonaba, se olvidaba otra vez de su Creador y le daba la espalda. Entonces nosotros vemos que sí hay muchas cosas. Si usted se pone a observar, son cientos de partes de la Biblia que nos dice a nosotros en el Antiguo Testamento, si mi pueblo obedeciere a mis mandamientos, a mis estatutos, y Él establece una serie de cosas. Él confirma, dice aquí un versículo del Antiguo Testamento, y confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Le repito, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová su Dios y anduvieres en sus caminos. Entonces nosotros podemos ver, dice, bendito serás tú en tu entrar y bendito serás en tu salir. O sea que ahí comienza a llegar las bendiciones, pero vemos que hay un condicional. Dice que nos confirmará pueblo suyo. ¿Cuándo? Cuando anduviéremos en sus caminos, en sus estatutos. Bendito sea Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros es escuchar el mensaje de Dios, escuchar su palabra, buscar los medios de alcanzar su misericordia, principalmente allí donde nos está hablando a nosotros de la comunión y las bendiciones que tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que no le digo que no está en el Nuevo Testamento. Acá yo voy a llegar ahora mismo. Solamente le estaba dando los pormenores de las ventajas, los beneficios que tiene buscar el Antiguo Testamento, porque desde allá encontramos la desobediencia y el llamado a la obediencia. Entonces, eso es lo que yo quiero hacerle hoy, un llamado a la obediencia. Porque muchas veces como pueblo cristiano creemos nosotros que andamos bien. Pero eso es de acuerdo a nuestro corazón, a nuestra forma de pensar. Pero Dios dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, salgámonos un poquitito de ese ámbito interno y busquemos de Dios para que nos revele la verdadera intención de nuestro corazón. Entonces miraba yo aquí, mire lo que dice Romanos 15:4 confirma lo que yo le acabo de hablar a usted del Antiguo Testamento. Dice Romanos 15:4, porque todas las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces nosotros vemos que la autoridad de Dios viene acompañada del mensaje del Evangelio. Cuando levantamos a Cristo
en nuestra predicación, en nuestra adoración, en nuestra oración. Cristo tiene que estar levantado, así como Moisés levantó la serpiente y decía, el que la mire no morirá. Entonces, cuando nosotros levantamos en oración a Cristo, todo aquel que lo mire, y hoy que yo le estoy enviando este mensaje, no me mire a mí, mire a Cristo levantado y levante sus manos, levante a Cristo y usted verá la gloria de Dios, y el que lo mire no morirá. No importa cuánta pandemia venga, no importa cuánta dificultad haya, la tierra está desolada, la tierra está destruida, las calles están abandonadas. ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios se ha levantado, principalmente con la casa. Otra vez yo le repito, a mi punto de vista, no, el juicio no es para el mundo. El mundo ya está condenado, hermanos. El juicio o la disciplina, si quiere llamarle así, es para nosotros, para mí principalmente, y luego para usted que me está viendo, que me está escuchando. Para usted es la disciplina de hoy. Pero queremos limpiarnos las manos, queremos ampararnos bajo muchas veces a un falso cristianismo. No importa qué tan veraz sea el cristianismo que usted está predicando, pero es para nosotros. Algo está pasando en el mundo entero, en el mundo cristiano. Se ha desviado, se ha permitido entrar a la iglesia cualquier tipo de cosa y a todo le llamamos evangelio. Pero ¿sabe usted qué veo yo? Que sí me interesa que usted lo mire, que en el Evangelio de Jesucristo encontramos tanta veracidad. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva, me contestaba un pastor con quien hablé hace unos días atrás. El Evangelio es las buenas nuevas. ¿Pero cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es el poder porque es en él que se transmite la palabra de Dios. Y es poder el Evangelio porque no es un hombre hablándole a otro hombre. Es un hombre hablando el Evangelio de Jesucristo que tiene poder a otro hombre. Pero en la finalidad es Dios hablando. El Evangelio es la voz de Dios. Es la autoridad de Dios revelándose al mundo cuando dice, cree y vivirás. El Evangelio llega para que puedas quitar el pecado. Si no tuvieras el Evangelio, se te haría difícil quitar el pecado porque no encontrarías los medios. El Evangelio no viene como una simple invitación, sino que viene con la misma fuerza y respaldo que puede tener un mandamiento divino. Entonces, eso me hace pensar a mí que el Evangelio es un mandamiento. El Señor le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Allí le está diciendo con una autoridad, le está dando un mandamiento, sal fuera. ¿Y qué es eso? Eso se llama evangelio. Es la palabra de Dios expresada. Dice, le dijo al paralítico, levántate y anda. Eso es evangelio. Entonces, por eso me permito decirle a usted que el evangelio es un mandamiento, es el poder de Dios. El evangelio nos lleva a aquel que dice, os daré un corazón nuevo. ¿Por qué él dice, os daré un corazón nuevo? Porque nosotros tenemos corazón de piedra cuando venimos a Dios. Solamente el evangelio nos transforma. La autoridad de Dios viene acompañada del mensaje del evangelio cuando levantamos a Cristo delante de todos. Cuando no tememos, cuando en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, en medio de cualquier situación adversa, nosotros levantamos a Cristo glorificado. Desobediencia al evangelio es un acto de rebelión contra Dios.
Amado hermano, yo te llamo a la reflexión y que este pequeño mensaje, este corto mensaje quede guardado en tu corazón y nos haga ver realmente quién es Dios, qué está buscando Él. El Evangelio no es solamente lo que te acabo de decir. El Evangelio es perdonar. El Evangelio es amar a los hermanos. El Evangelio es traer fruto delante de Dios, pero fruto que permanezca. El Evangelio es el vivir diario. El Evangelio es doblar rodillas delante de Dios, porque no lo hacíamos antes de conocerlo y lo conocimos por medio del Evangelio. Bendito Evangelio de Jesucristo, bendita forma. El Evangelio es el que nos transporta a nosotros hasta llegar a la puerta estrecha. Nos va mostrando el camino angosto por donde debemos caminar. El Evangelio nos da consejo, el Evangelio nos da vida, el Evangelio nos transforma a nosotros. Todas las cartas que nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento están llenos de evangelio. Los evangelios, los 4 evangelios, es las buenas nuevas. El evangelio te lleva hasta las puertas del reino venidero. Te lleva a disfrutar el reino de Dios ahora. No esperes llegar al final para ver si alcanzas misericordia. No esperes llegar al final para ver si alcanzas la vida eterna y disfrutar del reino eterno. Comienza disfrutándolo hoy a través de este precioso evangelio. El evangelio es el maná de Dios. El evangelio es el que nos da vida. El evangelio es el que me quebranta. El evangelio de Dios fue el que me rescató de las garras del enemigo. El evangelio de Jesucristo es el que me ha mantenido a mí separado de la contaminación del mundo. Ser cristiano no es ir a una iglesia solamente. Ser cristiano no es usar eso como sinónimo. Ser evangélico es vivir el evangelio. Vivir el Pentecostés una vez más. Eso es ser cristiano. Separarse del mundo. Olvidarte de lo que hacías antes. Si todavía tú sigues haciendo lo que hacías antes, por muy pequeño que parezca lo que estás haciendo, es pecado si no va conforme al evangelio de Jesucristo. Si tú todavía sigues cometiendo pecados porque son pequeños, necesitas arrepentirte. Todos los días me arrepiento delante de Dios para que me dé las fuerzas de mantenerme delante de Él de pie. Pero la única forma de mantenerte de pie es de rodillas en oración, porque es Dios quien fortalece, es Dios quien nos mantiene. Por eso Él dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Amado hermano, este mensaje está arrancado del vientre del Evangelio. Este mensaje llegó a mi vida por medio de ese precioso Evangelio. Yo no te pido que me aprecies a mí, pero sí, por favor, aprecia la palabra del Señor Jesucristo, que yo te estoy entregando por orden de Él. En oración el Señor me ha llamado, no solamente a decir esto, sino a predicar muchas cosas. Pronto lo sabrás. Que Dios te bendiga. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Muchas veces decimos Jehová es mi pastor. Pero ¿quién está pastoreando realmente nuestra vida? Es digno
de obediencia y de santidad. Dios te bendiga, amado hermano.